La historia del mundo es la historia de los inmigrantes, por lo tanto, esta historia también podría ser la suya. César Meléndez. Desde 1970, Costa Rica ha sido el país de la región que cuenta con mayor número de inmigrantes centroamericanos. De ellos, más de la mitad son nicaragüenses. En este capítulo de Identidades hablaremos con el actor César Meléndez, autor y protagonista del monólogo El Nica, obra que se ha presentado en diversos festivales internacionales con numerosos reconocimientos. Si reflexionamos hoy sobre la identidad nicaragüense, tal vez podamos escuchar mejor esa voz que va a contarnos qué se siente ante la injuria, ante la palabra grosera, ante el chiste racista, ante el chiste xenofóbico. César, ¿quién sos vos? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por sus amables palabras. Yo soy esto que usted ve aquí. Nacido ¿Así? en Nicaragua y con una Sí, gran experiencia de vida en Costa Rica. en Costa Rica, sí, pero yo no lo quise. A ver, ¿Me explico? contanos. Sí, bueno, yo nací en Nicaragua en el año 1966 y mi mamá y mi papá, esta es una historia pues que he contado en algunas oportunidades, ¿verdad? Mi mamá y mi papá empezaron a jugar muy tempranitos, los dos vivían en Managua, aunque mi mamá venía de una zona que se llama San Rafael del Sur, San Pablo, carretera Pochomil. ¿Conoces vos? No, jodido, todavía no he ido hasta allá. Va a ver, alegre, va, que caminó al mar. Entonces mi mamá viene, digamos, de esa zona y se juntó con mi papá en Managua. Ella trabajaba en una tienda de joyería, ¿verdad? Y mi papá le ayudaba a su mamá vendiendo pan. Entonces quedaban, digamos, que los dos negocios al frente. Resumen, yo nací cuando mi mamá tenía 12 años y mi papá tenía 13 años. Eso provocó un serio conflicto entre las familias. Claro, claro. Sí, entonces mi papá, yo sostengo la teoría de que mi papá vio alguna de aquellas películas mexicanas que proyectaban en aquella época donde los machos se robaban a las mujeres. Mi papá se robó a mi mamá hasta cruzar la frontera y venir aquí a Costa Rica. Y ya, bueno, de camino pasaron 100 vicisitudes y llegué a este país maravilloso que me ha dado la oportunidad de crecer, de estudiar, de poder entenderme, de cometer mis primeros errores y de crecer interiormente. Pero yo siempre he intentado sostener, por gracia de mi mamá y de mi papá, que siempre me han dicho, mire, nuestro país se hizo grande. ¿Verdad? Nuestro país ya no se llama Costa Rica, no se llama Nicaragua, se nos hizo más grande, no sabemos todavía cómo se llama, pero nuestro país empieza ya como por la frontera con Honduras y va terminando por allá, por la frontera con Panamá. ¿Verdad? Algunos en estos días le dicen Ticaragua, ¿verdad? Ticaragua, etcétera. Pero en todo caso, creo que, como dice uno de los textos del final de la obra del Nica, el personaje menciona que las fronteras, le pregunta al Cristo con quien dialoga a lo largo de toda la obra, le pregunta al Cristo, decime vos, ¿dónde están las fronteras? Y el Cristo pareciera ser que le responde que las fronteras están en la cabeza de las personas. Entonces, a partir de ese texto que dice el Cristo en la obra del Nica, quisiera preferir decir, soy de aquí, sin frontera. El Nica relata las experiencias de xenofobia y soledad de José Mejía Espinosa, un migrante nicaragüense que cruza el río San Juan en busca de una mejor calidad de vida. Como Mejía, muchos nicaragüenses migran a Costa Rica por el deterioro de las condiciones económicas y laborales de su país, lo que provoca una movilización obligada marcada por el desarraigo, la carencia, la esperanza y la fe. A mí me conmovió profundamente el Nica y yo pienso que hay una figura, que es la figura que también cuestiona mucho a las dos culturas, la figura de un Cristo y un elemento básico del inmigrante, su soledad. Su soledad y su compañía, ¿verdad? Digo, en medio de su soledad, todos los inmigrantes del mundo, pero particularmente en este caso, ¿verdad?, de los nicas, se lanzan a la aventura
aunque saben que van a encontrarse con la soledad desde el momento en que parten, automáticamente cargan también con su fe, ¿verdad? Entonces hay una fe que les va acompañando, ¿verdad? Aquella soledad de la que uno pudiera dar fe. En alguna medida uno sabe o quiere creer, o uno aspira y uno desea poder cargar, ¿verdad?, con la fe y con los íconos religiosos que le pertenecen culturalmente. En el MICA eso es lo que hemos hecho, ¿verdad? Hacer uso de este detalle, y básicamente utilizamos la figura del Cristo porque a lo largo de toda mi vida, hasta el momento en que empecé a escribir, ¿verdad?, este monólogo, todos los nicaragüenses inmigrantes con los que yo había topado en mi vida, en cuenta mi mamá, mi tata, mi abuelita, todo el mundo, toda la gente que venía durante la época de la guerra, eran 25 en la casa, me explico, tanta gente, cargaba con un crucifijo. Y con un crucifijo que fue comprado en el mercado, por decirlo así, en el mercado central, me explico, todos cargan con un rosario, ¿verdad? Hay una necesidad de sentir esa compañía en medio de esa posible soledad que a uno lo vaya a acompañar. Y es muy interesante la figura del Cristo. Decidí pues utilizar como interlocutor un Cristo, en primer lugar porque es considerado dentro de nuestra filosofía católica normal, ¿verdad? Sí, En nuestra sociedad, en ambas sociedades, sí, como que es nuestro hermano mayor, ¿verdad? Entonces es un diálogo entre dos hermanos, pero hay un hermano que es mayor. Siempre a mí me dijeron en la escuela, cuando iba a las clases de catecismo, etcétera, que Jesús era nuestro hermano mayor. Y haciendo como ¿verdad?, como una analogía con la relación que yo me tenía en ese momento con mi hermano, yo digo, a uno al hermano no le puede decir todas las barbaridades. ¿Me explico? Entonces dije, bueno, ¿y qué pasa si adaptamos, ¿verdad?, este sentimiento natural? No estoy muy seguro, pero yo creo que efectivamente a un hermano uno le dice las peores cosas que le puede decir en un momento de rabia, ¿verdad?, que a otras personas, porque hay cierta confianza, hay cierta cercanía. Y entonces decidí tomar a este Cristo, hablar con Juan para ver si entendía a Pedro. ¿Qué le decías a ese Cristo? Bueno, el objetivo es contarle la vida diaria, decirle que aunque estaba presente en algunos lugares donde sentía su presencia, había otros en donde, como no sentía su presencia, creía que no estaba. Pero a lo largo de la obra uno se va dando cuenta que no, que el Cristo ha estado siempre ahí. Es la conciencia del ser humano quien, por diversas razones, decide desprenderse de esa conciencia de fe. ¿Se ha preguntado usted qué sentiría si la miseria lo expulsa de su país? Si sus ideas políticas hace que lo acosen y que deba exiliarse? Y sobre todo llegar a otra comunidad, a otra nación, en donde su grupo étnico, o su nacionalidad o su religión es estigmatizada, es rechazada. Sí, estamos hablando de soledad, de la soledad del inmigrante. Más de 9 años, jodido, de estarte escuchando a vos todos los días, a cada hora, cada segundo, siempre encima mío, repitiéndome, hay que ponerle la otra mejilla. Poner otra mejilla. Poner otra mejilla. Poner otra mejilla, poner otra mejilla. Poner otra mejilla. Mejilla, mejilla, mejilla. ¡Va pues! ¡Va pues! ¡Voy a poner la otra mejilla! Pero ¿cómo cuesta? ¿Cómo cuesta, Dios mío? No, pero es que yo no entiendo. Todas las cosas que me has pedido hacer. Yo no entiendo por qué a mí me cuesta tanto. Pero ¿por qué yo? Si son ellos los que me... Pero... Bueno, está bien. Está bien, va pues. Voy a ponerle otra mejilla.
Sí, señor. Otra vez. Pongámosla otra vez. ¿Cuáles eran esas furias o esas cóleras y esos dolores que le comunicabas como personaje a ese Cristo? Bueno, tal vez la más importante de todas era la ausencia visible, perdón, digamos, la ausencia de las herramientas para poder sacar adelante una vida en el sentido más digno, pero sin entender al mismo tiempo que la dignidad no está expuesta en los argumentos externos a uno, que la dignidad está interiormente, ¿verdad? Y esa es como la gran lucha sobre la que está este Cristo, el argumento de poner la otra mejilla, ¿verdad? Para el Nica, que está desarrollando este trabajo, para José Mejía Espinosa, que es como se llama el personaje, el poner la otra mejilla es tal vez la tarea más difícil de su vida. Y pareciera ser que la obra está enmarcada en ese momento histórico de la vida de este personaje, en donde el Cristo está queriendo enseñarle, entre otros valores, el valor de poner la otra mejilla. Entonces hay una furia, hay una reticencia, hay un pleito interior entre por qué tengo que ponerla, no entiendo, ¿verdad? Y entender que hay que ponerla en algunas circunstancias. En algunas circunstancias. Claro, y en algunas circunstancias el autor de la obra decide ponerle de nombre al personaje José Mejía Espinosa. Mejía en nicaragüense podría casi que traducirse en mejilla. Entonces, una mejilla espinosa. Como quien dice, voy a poner la otra mejilla, pero quien me dé posiblemente se va a espinar. ¿Me doy a entender? Perfecto. La figura de Cristo es un discurso de amor. Es un discurso de que no hay diferencias, porque ahí está ese Cristo muriendo por nosotros, por amor. Entonces yo me imagino que en una obra que, bueno, pretende consciente o inconscientemente que se disuelvan las diferencias, las separaciones, los odios, pues era un texto capital de Occidente, mostrarlo así. Sí, claro, pero también quisiera, si me lo permite, agregarle no? que también el Cristo es un discurso de justicia y es un discurso de reclamar los derechos que le pertenecen. Me explico, cuando el Cristo, dentro de la historia bíblica que conocemos, se mete al templo y se pone a reclamar derechos que en él siente que le pertenecen, que por qué la gente está metida en el templo vendiendo cosas y ¿verdad? Cosas que no, él está reclamando un derecho y lo hace con mucha vehemencia. Entonces, aprovechamos esa oportunidad. El Cristo le enseñó ese tipo de vehemencia para poder reclamar también valores que puedan ayudar a dignificar la condición del ser humano, me explico, pero de mi propio ser humano, no necesariamente de decirle al otro, hágalo de esta manera. La última cifra estimada por la Caja Costarricense del Seguro Social indica que hay alrededor de 450,000 inmigrantes nicaragüenses en nuestro país, no 1 millón como algunos creen. La alta presencia de esta población en el sector servicios y la mala costumbre de los medios de comunicación de subrayar que algunos de los crímenes son hechos por nicaragüenses hacen pensar a los y las costarricenses que son más, que nos quitan el trabajo y que las olas de crimen son culpa de ellos, aunque la realidad sea otra. Básicamente lo que ocurrió en Costa Rica es que en los últimos 25 años, podríamos decir así, dejamos de reparar la casa, ¿verdad? Dejamos de pintarla cada 5 años o algo así, y una mañana salimos afuera, la contemplamos y nos preguntamos qué pasó, ¿verdad? Las escuelas se quedaron sin pupitres, sin canoas, los hospitales se quedaron sin camas, sin tecnología, y lo que hemos estado repitiendo en los últimos 15, 20 años es que la inmigración es la responsable de ese deterioro, cuando en realidad ese deterioro tiene que ver con el hecho de que cambió el modelo de desarrollo en Costa Rica, es decir, disminuyó la inversión pública y con la disminución de la inversión pública se deterioraron las instituciones y se deterioraron, digamos, las bases materiales del imaginario, ¿verdad? Y de ahí en adelante lo que hemos tratado de hacer es contener el enojo que nos produce ese deterioro de la calidad de vida, depositando ese enojo en los nicaragüenses y volviéndolos justamente amenazantes, ¿verdad? Cuando en realidad la amenaza está en nosotros, no está en nosotros, ¿verdad? Está en nosotros en la medida en que, podríamos decirlo así, se nos quebró el país. A pesar de esa sensación de otredad, la historia y cultura que nos une
supera las fronteras geográficas, los estereotipos y las etiquetas. Bueno, yo diría que cualquier inmigrante debería de enfrentar hacia ese otro que lo trata de humillar o que lo trata de quitar su dignidad de ser humano, enseñarle que le pueden quitar cualquier cosa menos su dignidad de ser humano. Bueno, creo que sí, en alguna medida, aunque la intención no es necesariamente didáctico, ¿verdad? No necesariamente lo pienso como algo que hay que enseñar, ¿verdad? Creo que el universo interior con el que está el personaje, por lo menos a mí me invita, ¿verdad? Y aspiro a que eso pueda ser entendible, ¿verdad? Aspira a que el gran esfuerzo que hay que hacer no es hacia afuera, no es hacia los otros, es hacia mi propio interior. Un insulto, hasta donde yo lo entiendo, un insulto o que la acción de una persona quiera denigrarme, va a afectarme en la medida en que yo lo acepte, ¿verdad? No hay una palabra que insulta necesariamente, ¿verdad? Hay una palabra que se maneja aquí en Costa Rica y en Nicaragua que seguramente ustedes en edición lo van a poner, ¿verdad? Después de que yo la diga, ¿verdad? Decir hijo, me explico, en ambos países pareciera ser ofensivo, pero cuando uno tiene amigos, ¿verdad? Y uno habla con los amigos, ajá, sí, de una manera natural, como intervención. no ofende la palabra, Sí. La palabra no ofende. Cualquiera podría decir, ofende la intención. Ah, sí, claro, es que cuando me dicen, entonces sí me ofende. Pero detrás de todo esto tampoco es la intención, es la apertura que yo hago de mi alma y de mi conciencia a que esa palabra me afecte. Si yo entiendo que hay una palabra que no me va a afectar y que ninguna otra me va a afectar mi condición ni mi dignidad, no la acepto, ¿verdad? Esa es como la condición. Como hemos dicho en otras ocasiones, la segregación aparta del grupo social. La segregación nos hace caer de lo que se llama el sostén, el lazo social. Y la segregación produce también no solamente dolor, sino que también rabia, sobre todo si esta segregación va acompañada por la injuria. Hay obras, y la literatura costarricense y el teatro costarricense ya están hablando de ese dolor, de esa rabia y sobre todo de esa voz que pide ser escuchada, de esa voz que pide justicia. Me decías hace un ratito, César, que ya casi tenés 1500 funciones sobre el Nica. Sí, solo con el Nica por ahí andamos. César, ¿y otras obras tuyas que también se dialoguen con identidad humana sobre todo? Sí, bueno, hasta este momento he continuado escribiendo. La labor, digamos, con el Nica nos deja como poco tiempo, ¿verdad? Pero desde hace como 5 años emprendimos nuevamente la tarea de poder escribir y hasta este instante podemos tener 85 trabajos escritos que ya estamos compartiendo en diversas comunidades. Nuestro objetivo es, a través de nuestras obras de teatro, en primer lugar, compartir cultura en las comunidades que nos abren las puertas. Sobre todo, saber que podemos compartir cultura para poder recoger fondos para obras de bien social o humano. Si ustedes que están en su comunidad están viendo este trabajo y ustedes quisieran que nosotros lleváramos espectáculo a su comunidad, si están necesitadas las comunidades de recoger fondos para alguna obra de bien social, comida para la escuela, infraestructura para el colegio o tal vez una obra de bien humano, hay alguna persona que está necesitada de alguna operación, de algún tratamiento, que está en una emergencia económica, no sé, nuestro objetivo es poner nuestras obras de teatro para esto, para recoger fondos para obras de bien social y que nos dé la oportunidad de compartir, ¿verdad?, el arte al que estamos teniendo acceso y en el que estamos intentando crecer día a día. De hecho, somos, esos proyectos emanan desde este teatro que fundaste, Teatro La Polea. Eso de la polea es simbólico también. Sí, bueno, pretendemos, digamos, igual que en el teatro, como todo significa algo, decidimos ponerle Teatro La Polea por diversas razones. Tengo entendido de que la polea como es esta máquina simple que sirve para hacer que los pesos suban o bajen
y que pese menos, me Claro, explico. claro. Fue un aparatito creado, fue una máquina simple creada por los griegos precisamente para el teatro, porque los griegos no tenían cómo hacer descender a bajar los ahí, dioses a los del dioses. Olimpo en las obras de teatro. Entonces, Ya. desde ese punto de vista nos llevamos la polea porque queremos necesariamente que en cada uno de nuestros trabajos descienda alguna idea de algo superior. En el caso del Nica, por ejemplo, hablamos con un crucifijo. Me explico, en el caso de Flora, Flora llega a un momento en donde necesita de alguna ayuda exterior, superior que la oriente, etc. En todos nuestros espectáculos está esta presencia. También nos llamamos la polea porque la polea por sí misma no hace las cosas. La polea es un instrumento. Va a depender de la fuerza humana que se emplee para subir o bajar o sostener un peso, que los objetivos se pueden conseguir en una comunidad. Como andamos recogiendo fondos para obras de bien social humano, este es nuestro propósito. Ser instrumentos a través del cual se puedan conseguir objetivos culturales, qué dicha, económicos, en buena hora, me explico. Pero al final de cuentas, el gran objetivo detrás de lo que andamos es de poder generar encuentro con la condición humana. Entender de dónde venimos a través del teatro. Entender qué es lo que estamos siendo a través del arte. E indudablemente ese público, que es un público tan heterogéneo también en nacionalidades, porque somos un país muy heterogéneo. Absoluto, Costa Rica es maravilloso, está bendecido. Recibimos influencia, por no decir presencia, ¿verdad? Desde el norte, ¿verdad? ¿Cuántas personas de México, Estados Unidos, ¿verdad? De Guatemala recibimos? Estamos en el centro de la América, ¿verdad? Toda la gente del sur, ay, peruanos, argentinos, chilenos, todo el mundo, me explico, aquí en este maravilloso país. Recibimos gente de Europa, ¿verdad? A través del Caribe, vienen las personas del Pacífico. Costa Rica está en un lugar privilegiado. Somos un país bendito y que, por esta gracia de Dios, tiene esta apertura a recibir cultura y personas, me explico, de otros países y de otros mundos. Lo más hermoso es seguir sembrando en esta idea de que la identidad nos sostiene y de que el respeto por las diferencias de otras culturas nos va todavía a enriquecer muchísimo más. Los estudiosos de la obra literaria nos han enseñado que hay como lugares de privilegio. El inicio de una obra es un lugar de privilegio, pero sobre todo el final. Y si pensamos qué significa el final de la obra El Nica, cuando José Mejía se acuesta, se apresta a soñar y primero se cubre con la bandera de Nicaragua, su primera piel, su piel íntima, su subjetividad, pero luego también se cubre con esta bandera de Costa Rica, de esta nueva patria, de esta nueva tierra que quizá nadie le prometió, como diría García Márquez. Me parece que este final es un final realmente simbólico que nos permite pensar que hay que respetar primero esa primera subjetividad, esa primera piel que es la propia, es la del país natal. Y luego también existe la posibilidad que esas dos pieles se junten, la bandera de Nicaragua, la bandera de Costa Rica, y que juntos, en ese sueño simbólico de José Mejía Espinosa, encontremos la propuesta de una utopía, pensada a la manera del filósofo Paul Ricoeur, que decía, la utopía es un sueño que pide ser realizado.